Hoy con un invitado muy especial, uno de los senadores más jóvenes que tiene en estos momentos o que va a tener el nuevo Congreso de la República porque se posesionan hasta el próximo 20 de julio. Juan Caicedo. Juan, ¿qué tal? Bienvenido a Testimonio del Irreverente Ibagué. Luber, ¿cómo vas? Un saludo muy especial y muchas gracias por invitarme. Creo que soy el primer invitado. Vamos a inaugurar esto. Va a inaugurarlo. No me equivoqué, ¿verdad? ¿El senador más joven? El más joven hombre. Ojo que ahora nos escogen las feministas y nos acaban. No. Senador hombre más joven, pero la senadora más joven es una mujer, Jennifer Pedraza, quien le tengo todo mi respeto y también admiración. Ha hecho un gran trabajo en la Cámara y ojalá hagamos equipo para trabajar muy duro por los jóvenes. Se posesiona el próximo 20 de julio el senador hombre más joven y además que es del Tolima. Ibaguereño de pura cepa, nacido y crecido acá. Tolimense de mucho orgullo. Bueno, ¿quién es Juan Caicedo? Vea, no, Juan Caicedo nació el 22 de junio del 93, casi que el día del San Juan prácticamente. 22 de junio. 22 de junio, imagínese. Imagínese cómo es la celebración de mis Al cumpleaños. otro día es el... No, pues me imagino. Han sido buenas. Ya hace que como unos 3, 4 años. 22 de junio, aparte del cumpleaños de Juan, ¿hay algo especial? Creo que el 22 es el día del Taparroja. Sí, la lechona, sí. El 22 es el día del taparroja, 23 día del sombrero y el 29 el día de la lechona. Durante muchos cumpleaños le hice honor al taparroja por ser el día del imagínese el día del taparroja y aparte de eso, pues cumpleaños. Sí, no, muy bueno, muy bueno. Yo crecí acá en Ibagué, entre Ibagué y Castilla del municipio de Collaima. Sí. Ahí detrás de la casa del pan de yuca, del pan de bono, cuando uno va hacia Neiva. Ahí mi papá nos llevaba mucho, unos hermanos y a mí a una finca ganadera que él administraba ahí. Entonces crecíamos entre ese ambiente agropecuario, arreando ganado. Yo me acuerdo que con mi hermana nos levantábamos a las 4 de la mañana a ayudar a ordeñar para que nos dieran leche recién ordeñada, porque eso es lo más rico. Ahí a la... Usted no imagina cómo es eso con el cereal. No hay nada más rico que eso en la vida. Leche recién ordeñada y directo al cereal. Y mi papá nos decía, no, yo se los doy, pero tienen que levantar a las 4 y ayudarle a dar comida a las vacas mientras las ordeñan. Mi hermana es mayor que yo, ella me lleva 5 años. Entonces yo estaba chiquito, yo tenía por ahí 6 y entonces ella iba moviendo la carretilla y yo iba repartiendo al lado y al lado a las vacas el concentrado. Sí. Y así fue la niñez, fuimos creciendo. Ya después, desafortunadamente... O sea, ¿estudió la escuela y todo la hizo...? No, yo estudiaba acá en Ibagué, pero eso nos íbamos a... ¿Los fines de semana o cada mes? No, desde antes, póngale jueves, todos los jueves o los miércoles nos íbamos para allá, hasta el lunes. Eso era mitad y mitad. Pero eso no era vacacionar, no, eso era trabajar, hacerle. Sí, no, mi papá en eso siempre ha sido muy exigente con nosotros. Y bueno, no, muy chévere porque uno aprende las labores del campo. Yo le cogí mucho amor al campo. Yo amo el campo, de verdad que mis hobbies y mi pasión viene del campo. A mí me fascina el ganado, me fascinan los caballos. Todo lo que tiene que ver con el campo es lo que a mí en realidad me mueve. Sí. Yo no soy tan citadino. Y bueno, ya después, póngale que muy entrados 2001, 2002, la seguridad en esa zona empezó a dificultarse mucho, a amenazar a todos los de esa zona. Y nos tocó ya venirnos a Ibagué, ya radicarnos. Su papá también es político, ¿verdad? En realidad no, intentó serlo. Él es veterinario, zootecnista y siempre ejerció ganadero, le fascina también el campo y siempre estuvo en ese cuento. Le picó el bicho por allá entre el 2010 y 2014, en esa época. Perdió las 2 elecciones a las que se lanzó. Se lanzó a la gobernación y perdió, y se lanzó después al Senado y también perdió. Y ya él ahí... Yo creo que hay un dicho que no hay expolíticos, pero yo sí conozco un expolítico y es él. Absolutamente ya nada que ver otra vez, ya volvió a lo que a él le gusta hace muchos años. De vez en cuando me habla de política, pero más opiniones de temas nacionales, como las que le dan a uno todos los papás o todos los amigos. Sí. Pero no, yo creo que es el único expolítico que yo en serio sí conozco, es él. Entonces, ya se radican completamente acá por el tema también de orden público y no, lo difícil de poder viajar. Claro. Se radican acá totalmente en Ibagué. Nos radicamos acá totalmente en Ibagué, entonces ya me asiento aquí a hacer el colegio. Ya no voy a ser agropecuario. Ya no voy a ser agropecuario. Y pasé por varios colegios. ¿En qué colegio estudió Cuando chiquito estaba muy inquieto. Estudié en el Champañán, en el Cisneros, estudiaba mi bebé. en el San Bonifacio.
y me gradué del inglés. Del colegio inglés, Me gradué aquí del colegio en Las inglés. Granjas, ¿verdad? Ahí en la granja, sí, prácticamente. Es la 29 con abajito de la Barrio sexta. La Granja, sí. Sí, 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 muy buen colegio. De verdad que ahí sí ¿Y por qué pasó por varios colegios? ¿Cómo era Juan Inquieto, Caicedo? inquieto, que Pero era inquieto, uno. ¿por qué? ¿Qué hacía? Yo era hiperactivo desde chiquito. Desde chiquito daba mucha lidia. Con las notas me iba bien. A mí las materias me iba bien, pero yo era indisciplinadito. ¿De los que hacía bullying o...? Pero más que en primaria, más en primaria, sí, bullying. Es que el bullying Tiraba antes, papeles, jodía la el vida. bullying antes no era visto como hoy, que ya lo ven como un poco más delicado. Total, total. Y pero la es que- generación también cambió, ¿no? Pero es que yo también creo que el bullying se ha ido degradando, ¿no? Uno ve hoy que el bullying también ya cruza unos límites que es pasado. Uno en esa época, uno pues mamaba gallo y se tiraba papeles y hacía vaina, pero uno no llegaba tampoco a la ofensa personal. Yo creo Sí. que había límites que uno no cruzaba, porque uno también sabía, yo la tenía clara, que si yo llegaba a hacer algo así muy grave, me esperaban en la casa a darme correa, venteada. Eso no es como Oviedo, que periodicazo, no, a mí era correazo. O sea, Era mi mamá bárbaro, era claro. bravísima, muy, muy brava. Todavía lo es, todavía es muy exigente, pero bueno, gracias a eso, yo creo que uno ha adquirido disciplina y uno nunca se dejó llevar por tentaciones Malos que la vida caminos. le puso en el camino a uno, sí. O sea, su mamá todavía lo llama y le dice, Juan, esa decisión no... No, mis papás en general, ni mi papá ni mi mamá se han metido mucho en las decisiones que yo he tomado en mi vida. Mi mamá me llama más a saludarme, tengo una muy buena Pero le relación con consulta o a ella. quién le consulta usted, Juan, alguna decisión importante que vaya a tomar. Yo le digo la verdad, la consulto mucho conmigo mismo, con el presidente Uribe consulto mucho. Yo la verdad lo considero un papá. Yo los últimos 10 años de mi vida los he pasado muy, muy cerca de él, desde su unidad de trabajo legislativo, ayudándole desde la secretaría privada, después desde la dirección política del partido, ahora bueno, en este nuevo reto desde el Senado, con él y con un par de amigos, sobre todo de la universidad que estudiaron conmigo, que son muy pilos, con ellos consulto mucho. Las conversaciones con mis papás son más de preocupaciones de papás, que uno esté bien, que cómo está la vida, Que muy, se muy almorzó hoy bien, que... tal cual. Muy poco hablo con ellos de lo laboral. De lo laboral. Muy Listo. poco por no decir que nada. Pero devolvámonos entonces para ir tejiendo bien ese hilo conductor de lo que ha sido su historia, Juan. En el colegio inglés se gradúa. Me graduó. Ahí entré en noveno, hice noveno, décimo y 11 y me gradué ahí. Me gradué ahí con ¿Y qué tal? normita. ¿Cómo recuerda la época del colegio? No, muy buena, la época del colegio es la más sabrosa. De pronto ahí en el inglés se puso ¿Mucha más... noviecita o No, más bien nada. poco? Yo era más bien, no, a mí me gustaba mucho era jugar fútbol, el deporte. Yo era muy No, deportista. a mí igual. Yo era ahí muy deportista y Yo tal. incluso me escapaba a clase para irme a jugar fútbol. Yo igual. O play. Ahí me fascinaba ir a jugar en las canchas de las que quedan detrás del San Simón, ahí en la sexta, que son de Sí, arena, sí, una sí, arena sí. grande ahí me fascinaba Ahí en el jugar. Tierrero, Y ahí sí. jugábamos, y nos dábamos pata, puño, balones, de todo. Era muy bacano, la verdad. Eso fue una época muy bonita. El colegio inglés le imprime a uno una exigencia seria, un colegio muy disciplinado, pero académicamente Muy bueno, ¿no? Siempre ha salido Muy entre los bueno. mejores de Ibagué. Y yo lo agradecí después cuando entré a la universidad y uno se da cuenta del nivel y uno necesita unas buenas bases. Porque uno ya en la universidad en Bogotá, y yo me fui a vivir a Bogotá, ahí uno ya, digamos que empieza a tener compañeros de todo el país y usted ahí empieza a ver el nivel educativo del resto del Claro. país y dice, venga, no, donde yo estudiaba era muy bueno. El colegio inglés no tiene nada que enviarle a ninguno de los mejores colegios de Colombia. Juan, ¿sale de acá y una vez toma la decisión de irse para la ciudad de Bogotá o cómo fue todo ese proceso? De una, pues digamos que al principio me fui 6 meses a estudiar inglés a Estados Unidos. Yo creo que eso es fundamental, el tema del inglés. Y a diferencia de hoy, que uno tiene muchas herramientas tecnológicas para poder aprender inglés bien desde aquí, desde Ibagué, en esa época eso no existía. En esa época, hasta ahora estaba entrando Facebook. No había nada más. Entonces, bueno, me fui para allá. Allá estudié ¿En qué 6 año meses. fue? Eso fue en el 2010. Sí. Primer semestre del 2010 y arranqué a estudiar allá inglés y ya eso fue como a finales de junio, principios de julio me devolví a Colombia ya a estudiar la universidad, ya más asentado. Yo me gradué muy joven, yo me gradué de 16 años del colegio. De 16 años. Hoy tiene Fui el 32. mejor ICFES del inglés. ¿Ah, sí? Sí, eso es ¿Con lo vago y todo que era? eso es porque lo que le digo, yo era inquieto, pero yo no era vago en las notas. A mí en las notas me iba bien. Yo lo que era cansón. Yo creo que es por la hiperactividad que
Que por eso mismo lo sacaron de los colegios, del San Sí. Bonifacio, del Champañá. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, se va y esa época en Estados Unidos, Fue más de estudio, la verdad. Obviamente es muy chévere porque a uno le enseña, le imprime otros temas de otra cultura, le ayuda a uno a madurar mucho. bueno, ¿y Porque si aprendió inglés? Sí, sí aprende inglés, afortunadamente. Sí, son- No, porque además me fui por allá. Eso usted no crea que es que fui a Miami a vacacionar, ¿no? Eso me mandaron a Carolina. Ah, pues a la tierra de Michael Jordan. Carolina del Norte. Carolina del Norte, Wilmington, Carolina del Norte. Ahí nació Michael Jordan y esa es la tierra. Y también me traje eso. Esos inviernos Yo soy aficionado a los durísimos. Jordan. Yo colecciono tenis Jordan, me fascinan. Me fascinan. Y si usted me ve, de pronto aquí estoy más seriecito. Aunque todavía es pero usted me ve en mi vida más normal y yo me pongo Jordan, me fascina toda esa cultura urbana, la cultura de los barrios, toda esa cultura me fascina. También me traje eso de allá. Se devuelve para Colombia, ingresa inmediatamente a la universidad. Ingreso inmediatamente a la universidad a estudiar administración de empresas en los Andes. Ahí hice 4 semestres. Yo le confieso, yo no sabía qué estudiar. Y yo también salí muy pollito. Es que uno de 16 años, uno, pucha, muy pollito, tanto. Bueno, administración, pasé, que era en esa época era la más difícil porque era la que más personas se presentaban. Yo también creo que porque todos los que no sabemos qué estudiar nos metíamos a administración. Sí, yo creo que es que... O comunicación. No, es que imagínate, yo no creo que alguien que no sepa qué estudiar se vaya a meter a ingeniería mecánica. No. Eso sí, o a estudiar O medicina, medicina. o no, eso ni pelputas. Es el que sabe qué va a estudiar, estudia ese tipo de carrera. El que no, muchas veces entonces, Administración, comunicación. Tal cual. O para ser licenciado. ¿Le pasó o qué? Sí, no, yo quería estudiar Derecho y terminé estudiando comunicación. Entonces, vea, entonces yo ahí medio obligado por mi papá también, y yo, bueno, no le gusto. Pero vea, desde el primer semestre bien, el segundo yo ya le empecé a coger pereza. Y yo iba a clase, pero muy por cumplir. ¿Pero en dónde? En los Andes. En los Andes, yo decía, yo no puedo hacerle perder plata a la familia haciendo un esfuerzo muy grande para que uno estudie en una universidad tan... Yo dije, bueno, no, yo es para adelante. Pero los Andes le da a uno la oportunidad de que uno podía estudiar materias de otras carreras. Entonces yo empecé a meter ciencia política y gobierno, porque además ciencia política se llama ya solo, porque coincidió con la campaña de mi papá a la gobernación. Entonces yo me venía para ¿Y eso Ibagué. sí le apasionaba más? En ese momento no, vea, yo le voy a decir algo, yo crecí viendo a los políticos como unos inservibles buenos para nada, la verdad, porque yo vivía ahora escuchando a mis papás quejándose de Samper, quejándose de Pastrana, quejándose de los gobernadores de acá. Mejor, tengo una anécdota ¿Cuál? de Cuéntala. Guillermo Alfonso Jaramillo siendo gobernador. A mi papá en esa finca de Castilla se le mete la guerrilla y le roban, yo no me acuerdo si fueron 300 o 400 cabezas de ganado. Entonces, pues él en medio de su desespero llama al gobernador del momento, que era Guillermo Alfonso, y le dice, venga, ayúdeme a solucionar esto, por favor. No sé a quién más acudir. Imagínense en medio del desespero que uno le roben gran parte de los ahorros de la vida, de todo lo que ha trabajado. Y Guillermo Alfonso le dijo, venga, cómprese una botella de whisky bien fino y yo consigo la cita y vamos a hablar con el jefe guerrillero. Imagínense Guillermo eso. Alfonso Jaramillo. Ey, siendo gobernador. Mi papá, yo ni O sea, tenía contactos allá muy seguramente. si lo ¿Pero qué digo es pasó? porque seguro. No, mi papá ¿Fue? no eso ahí. No, dijo, allá me dejan. Dijo, allá me dejan. Y mi papá siempre también, él en su carácter, él es muy tranquilo, pero una persona muy recia. En ese momento después hubo mucha amenaza. A los ganaderos los persiguieron mucho en Colombia y él decía, vea, si a mí me llegan a secuestrar, ustedes no van a pagar un peso. Rescate militar y si me tienen que matar, que me maten, pero ni un peso para esos bandidos. Él era así de ese talante. Entonces yo, como que la política no me gustaba, eso sí, yo empecé a admirar a Álvaro Uribe, yo estaba muy chiquito, yo tenía 9 años cuando Álvaro Uribe llega, pero yo empiezo a ver toda la serie de buenas acciones, cómo el país empieza a mejorar, cómo le devuelve la esperanza, cómo ya uno podía viajar en carretera a algún lado, uno ya se empezaba a sentir seguro, la economía se empezó a mover mucho mejor, y yo sí empecé a ver a Álvaro Uribe como un ídolo. Yo me acuerdo que cuando él sale en el 2010, el 7,
Yo cambio mi foto de perfil en Facebook y pongo una foto de Álvaro Uribe. Entonces, como que muchas gracias a Álvaro Uribe por todo lo que hizo por este país. Que en parte usted también le De agradecía ese lo que había nivel. hecho por su familia, ¿no? Por su papá. Más que por mi papá, era por Colombia. Que eso nos benefició a nosotros, claro, pero eso benefició a todo el país, yo creo. Es que Álvaro Uribe no recuperó la seguridad pensando en 2 o 3 ganaderos o en 1 o 2 personas que... No, eso fue en todos. Y además lo que él hizo en temas de Familia en Acción. Mire Huescol cómo lo reconoció. Y Huescol le dijo, ¿usted es el de Familia en Acción? Claro. Gracias a eso comía, dijo. Algo Claro. parecido fue lo que dijo. Mire 2 puntos que a mí me tienen, que yo también en diálogos, a mí me ha gustado mucho meterme en las universidades públicas ahorita y hablar mucho con los estudiantes. Entonces, el tema de Huescol, Uribe, eso fue un programa que empezó Andrés Pastrana. Pero Andrés Pastrana hizo un pilotico muy chiquito, creo que eran menos de 100.000 familias en acción. Uribe lo llevó a 3 millones, fortaleciendo, porque es que la gente dice, no, que Uribe era solo seguridad. La seguridad él la veía era como un medio, pero un medio para qué, para incentivar la inversión, hacer crecer la economía y que de la mano de esto ir reduciendo pobreza para financiar la política social. Eso fue todo lo que él llamaba los 3 huevitos: cohesión social, confianza inversionista y seguridad democrática. Entonces eso nos sirvió a todo el país, sin distingo, sin distingo. Entonces, claro, yo empecé a idealizar al Álvaro. Yo lo idolatraba, pero lo idolatraba no porque me hubiera dado a mi plata, ni nada, pues yo era muy chiquito. Era por un tema de... Solo era como un gran líder. Y mi hermano mayor, yo me crié con mi hermano mayor porque compartíamos cuarto. Mi hermano mayor me lleva 10 años, pero pues él y yo compartíamos el cuarto, porque la otra hermana que tenemos, pues la mujer, ella sí tenía su cuarto para allá sola, nosotros nos tocaba compartir. Y mi hermano también muy uribista, el más grande, él teniendo más noción de qué era antes de Uribe, qué fue durante Uribe y qué fue después de Uribe. Mi hermano hoy, él vive en otro país, pero él se hace matar por Uribe. Él es de los uribistas recios. Entonces eso para decirle que en ese momento a mí la política no era que me despertara pasión. Yo simplemente he sido la Uribe, pero más allá de eso no. Más allá de ese punto. ¿Usted termina administración? No. Entonces, vea, le cuento. Entonces, de segundo semestre. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Voy para el tercer semestre, que el tercer semestre mío fue el segundo semestre del 2011. Campaña, gobernación de mi papá. Entonces yo empiezo, bueno, yo ahí ya metí unas materias de ciencia política porque me empezó a llamar la atención, pero yo como probando cosas. Y me empecé a bajar a los fines de semana a acompañar a mi papá. Y ahí sí me empieza a apasionar la política. Pero en la calle, o sea, porque mi papá eso salía a correrías por todos los municipios del Tolima. Pueblos, barrios, veredas. Todos lados, todos lados. Y entonces usted siempre lo acompañaba. Yo lo acompañaba lo que más podía, no siempre porque yo entre semana estaba en Bogotá estudiando, pero lo que más podía yo lo acompañaba. O sea, eran unas agendas que arrancaban 2, 3 de la mañana y terminaban a la 1 de la mañana del otro día. Pero era una vaina apasionante. Yo no sentía cansancio ni me daba lidia madrugar. Era muy bonito. Entonces ahí me empecé a apasionar. Hago el cuarto semestre de administración. Y se retira. Me retiro porque, póngale cuidado, el cuarto de administración, luego el quinto, lo meto todo en materias de ciencia política, sin decirle a mi papá ni a mi mamá. Lo meto todo en materias de ciencia política. Me empezó a gustar, pero en los Andes la ciencia política es muy filosófica, muy teórica. Entonces yo decía, hombre, es muy chévere tener estas bases, pero yo creo que es mejor también uno tener unas bases técnicas que tengan aplicación en el territorio. Que usted sepa de hacienda pública, que usted sepa de economía, que usted sepa de política pública, que usted quiera implementar programas para sacar de la pobreza a la gran mayoría de colombianos que hoy lo están, usted empiece a saber cómo ejecutar, cómo se formula. Eso no lo tenía la ciencia política de los Andes. Yo creo que ellos formaban politólogos más para que fueran analistas, más que gobernantes o más que administradores públicos. Sí. Pero eso pasa en muchas universidades. Claro, ¿no? Y yo no voy a decir que eso sea bueno o malo, simplemente son enfoques. Son enfoques, eso es como cuando usted va a un restaurante y este es de comida japonesa, este es de comida china, este es de mexicana, usted escogerá, todos son buenos, pues ya va en gustos. Sí. Entonces, a mí eso no me convencía, yo dije, esto no, o sea, yo sí quiero estudiar esto, pero no este enfoque. No estaba convencido, sí. Entonces, eso era por un año nuevo, yo sí le dije a mi mamá, le conté, mis papás son separados. Yo le conté a mi mamá y mi mamá es, a pesar de que es muy exigente y muy brava, es de esas madres que también lo apoya a uno siempre, la verdad. Entonces ella me apoyó de una, mi papá sí putísimo, le digo, bravísimo. ¿Qué cómo? ¿Qué tan? Él soñaba. El hombre era el que pagaba. Era el que pagaba, pero además
él soñaba, yo creo que tener el administrador en su casa, porque mi hermano mayor estudió ingeniería mecánica. Mi hermana, la de la mitad, derecho. Pues él decía, al administrador le tocó a usted que Usted es la oveja negra. Entonces, bueno, eso al ¿Pero final. qué pasó? No, yo me cambié al Rosario, mi mamá me apoyó, yo me cambié y ahí arranqué ciencia política y gobierno, se llama allá. Entonces era muy chévere porque combinaba la teoría política, pero también le enseñan a usted hacienda pública, probabilidad estadística, derecho constitucional, diseño de políticas públicas, ejecución de... O sea, Súper. es todo un marco muy integral, más para formarlo a uno para gobernar y para ser administrador público. Entonces ahí me metí y bueno, con mi papá fue muy duro al principio porque él casi que me dejó hablar un par de meses, me acuerdo. Bravísimo. Mi mamá sí me apoyó y bueno, no, ahí la logramos sacar adelante la carrera. Pero ya después hizo las paces con su papá. Ah, sí, eventualmente ya, eso la rabia no le puede durar toda la vida. No, eso ya ahí después ya bien y yo ¿Y empecé cómo recuerda esa época, Juan? También muy chévere. Esa época a mí me gustó mucho, hice muy buenos amigos, estudiamos muy bueno, unos profesores muy buenos, la verdad que esa universidad es muy buena, de las mejores de Colombia. Yo se la metí toda esa carrera, me fue muy bien. Creo que yo la acabé un semestre antes de lo que tenía que acabarla. Si Ya no ahí estoy se llama mal. juicioso, ya enfocado. Sí, muy enfocado. Yo hasta hacía diplomados aparte dentro de la misma universidad, pero aparte de lo de la carrera, los viernes y los sábados yo veía unos diplomados ya por gusto, porque quería, para complementarme. Hice uno en campañas políticas, en marketing político, comunicación digital. Bueno, hice varios que me gustaban mucho y ahí ya terminé. Yo termino materias a finales del 2016. Sí. Y me quedaba faltando la práctica y me quedaba faltando un prerequisito porque esa facultad, en ese momento, no sé si todavía en el Rosario, se llamaba Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Entonces a nosotros nos exigían tercer idioma para podernos graduar. Y pues yo sí sabía inglés y español, pero yo no sabía nada más. Tolimense era lo que no, o sea, nada. Y yo ahí Es que el puta, tolimense cuenta como idioma. ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces a uno le ponían como eran unos que le dan unas opciones, francés, italiano, portugués. Yo me decidí por el portugués. Yo sentía que el portugués era el más fácil de aprender rápidamente. Entonces yo me metí a un curso intensivo. Hice el examen, se llama el CEUP-BRAS, como el TOEFL en inglés, pues, y bueno, y lo pasé, y ahí inmediatamente hice mi práctica, y yo mi práctica la hago en la UTL Álvaro Uribe. Yo ahí la hago porque yo había estudiado con un amigo, pues había visto un par de materias en el Rosario con un amigo que después fue viceministro y después fue representante a la Cámara, que se llama Juan Manuel Daza. Él es de Valledupar, lo quiero mucho, le tengo un gran cariño a él. Y él un día me llama por casualidad de la vida y me dijo, venga, ya encontró la práctica, y yo pues estoy en eso, estoy mirando. Él me dice, ¿por qué no se viene aquí donde Álvaro Uribe? Yo estoy trabajando acá en la UTL de él, venga, se haga la práctica acá, esto es muy chévere. Y yo le confieso algo, yo a pesar de que yo quería mucho a Uribe, yo lo dudé por un tema. Y es que yo estaba mirando las otras prácticas y usted sabe que uno es estudiante, uno quiere empezar a tener platica. Claro. A uno le gusta la independencia, no depender de los papás. Las otras prácticas me pagaban un salario mínimo, esa me pagaba 0 pesos. Entonces uno, pues, pucha, pero no, yo al final dije, no, pues Uribe también es que es mi ídolo, yo voy a ¿Y en qué año fue eso? Eso fue el 2017, principios, finales del 2016 para empezar en el 2017. O sea, hace poco, hace Sí, 9 años. 17, 18, Bueno, ya 19, 9 20, años. 21, 22, 26, 10 años. 10 años. Sí, y eso es lo que llevo. Yo entonces hago la práctica y yo me acuerdo que yo arranqué y yo dije, yo la voy a dar toda acá. Esto es como una oportunidad en la vida. Yo no sabía si yo iba a seguir ahí o no, pero yo dije, yo de todas formas quiero dejar acá una buena imagen, que este man trabajó mucho, muy bueno. Yo me mataba, yo no tenía fines de semana, yo no tenía festivos. Y claro, yo me volví la mano derecha de la coordinadora de la UTL, que se llama Paola Castellanos, también una mujer increíblemente disciplinada y pila, y le aprendí demasiado a ella. Y Paola, pues a medida que uno iba trabajando más, pues me delegaba más y más, entonces cada vez era más y más y más trabajo. Entonces, bueno, se acabó la práctica a los 6 meses. Eso ya era para arrancar el 20 de julio, nueva legislatura del 2017. Y ahí Uribe me dice que, pues, que les gustó mucho mi trabajo. Él ya había tenido varios practicantes, pero no habían dejado a ninguno. Pues todos los terminaban y va, muchas gracias, Iván. Pues ¿Pero por qué? ¿Era muy exigente? O... Él es muy exigente.
Uribe es muy ¿Y exigente. qué le tocaba hacer, Juan? En ese momento estudiar mucho los proyectos de ley. Entonces yo hacía reseñas de los proyectos de ley, resúmenes, se los pasaba a Paola y Paola pues los terminaba de ajustar para ya estudiarlos con él. Sobre eso, cuando él iba a gira por el país, yo le hacía unos resúmenes de cómo estaba la situación, digamos, en todos los ámbitos de esas ciudades y de esos departamentos. Revisaba el tema financiero, el tema de pobreza, el tema empresarial, impuestos, etcétera, de seguridad, como que hacer todo ese análisis de cifras, pero después ya me fueron pasando muchas más cosas, analizar documentos que llegaban, planear debates, Mejor dicho. de todo. Entonces, bueno, cuando termino me dicen, no, nos gustó mucho, y yo le digo, ¿por qué no se queda? Me dijo, pues, yo le hago, yo me quedo, pues es trabajo también. Y ahí ya empezamos, ¿Cuánto duró? ahí duré hasta el 2020. 2020 porque... 4 años más Claro, aproximadamente. pero digamos que fui ascendiendo, entonces después Paola se fue a trabajar en el gobierno Duque, ella alcanzó hasta ser superintendente de salud, Buenísimo. ella fue, sí, muy buena, una mujer demasiado pila, le aprendí mucho, entonces yo fui ascendiendo y llegué a ser prácticamente el coordinador, entonces De la UTL. yo lo acompañaba siempre a la plenaria, le hacía todos ¿Qué los es, resúmenes. ¿Qué es la UTL, Juan, para los que no se La saben? UTL es la unidad de trabajo legislativo que tiene cada congresista, Sí. es como el equipo de asesores que lo debe ayudar para que haga un buen trabajo legislativo. Lo que pasa es que aquí me duele decirlo, pero aquí, usted aquí no me invitó para hablar cosas políticamente correctas, ¿o sí? No, no, no. No, vea, la Eche gran lo que mayoría de quiera. los congresistas usan la UTL Necesitamos es algo polémico. para meter las personas que le ayudaron en campaña, la verdad. Y La eso mayoría. la mayoría. Y eso usted lo veía porque además, vea, las UTLs, eso vienen desde la creación de la ley quinta del 1992. Y eso tiene unas tablas y le dicen a usted, vea, usted tiene 50 salarios para que lo reparta en hasta 10 personas. Entonces usted veía que casi todos ocupaban el 10, el máximo, porque pues la mayor cantidad de favores que pudieran hacer. Uribe no, nosotros éramos 5. Y yo me acuerdo que un día la silla vacía hizo un análisis y la UTL de Uribe salió como la más juiciosa, la de mejor hoja de vida, la que, o sea, casi Imagínese. que... Y la silla vacía que no es propiamente la mejor amiga de Uribe. Tampoco decir que algo, no, digamos, llamémoslo objetivo, algo imparcial. Éramos 5 nomás. ¿Qué hacía yo ya al final? Pues al final no, al final fue en los últimos 3 años. Yo revisaba todo lo que el equipo hacía y de acuerdo al proyecto, en comisión séptima, él siempre estuvo en la séptima, en lo de salud, en lo social, en todos esos temas que a él siempre le apasionaron. Y bueno, en la plenaria. Entonces nosotros nos encargamos de estudiar los proyectos, revisarlos muy bien, hacer las proposiciones que son modificaciones para que el proyecto sea mejor, o si es malo, pues hombre, decir por qué deberíamos ¿Por qué oponernos no a pasa? eso. Sí. Y ahí logramos sacar adelante muchos proyectos muy buenos. Ahí logramos sacar adelante unos proyectos muy bacanos. El último que se dejaron 2, pero uno muy taquillero, el otro no. Sí. Pero igualmente importante. Uno, que muchos amigos míos empresarios todavía me lo echan en cara, y fue la reducción de la jornada laboral. Ese fue un proyecto de ley de Álvaro Uribe, de autoría Que a usted le nuestra. tocó estudiar. Claro, de 48 a 42 horas. Ya ahorita arranca para 42. Ya este segundo semestre ya queda la jornada laboral en 42 horas a la semana. Ese fue un proyecto nuestro, de autoría nuestra. Qué pelea nos dimos con los gremios en ese momento. Y otro, que era que usted sabe que con todo este tema del cambio climático, de todos estos problemas medioambientales, se han venido hablando de energías alternativas, que se habla mucho, pero también de otro tema que son los combustibles alternativos, que no emitan CO2. Y hay uno que es el hidrógeno verde. De hecho, ya hay aviones en prueba, no comerciales ni nada, en prueba, que usan de combustible el hidrógeno verde. Y Colombia, yo he estudiado eso mucho, tiene unas condiciones muy buenas para eso. Y el único país que yo vi en Latinoamérica, estudiando todos los países que tenía un marco regulatorio para producir, comercializar y distribuir hidrógeno verde, era Chile. Entonces nosotros empezamos a estudiar y dejamos eso. Y eso se volvió ley también. Tan así que hoy, que Petro se jacta de Ecopetrol, como la tienen de mala Ecopetrol, pero uno de los negocios que ha impulsado este gobierno, pero que venía del gobierno Duque, pero que se ha jactado diciendo a ellos que mire que ha sido las plantas de hidrógeno verde, y fue gracias a esa ley que nosotros dejamos. Fue gracias a esa ley. También logramos dejar otras leyes muy importantes como la del PA, el Plan de Alimentación Escolar, Sí. porque veíamos un tema muy grave, y era que por todos los temas administrativos y legales Que ahora se lo roban.
Claro, no, es que siempre, pucha, ni para qué le digo, pero nosotros dejamos dos leyes, una contra el robo y otra para ayudar a que los jóvenes no nos quedaran un solo día sin comer, porque es que mire, con todas estas, el estado que es tan paquidérmico, es que a uno sí le da piedra ver el estado tan lento. Y entonces arranca el año escolar, algunos colegios a finales de enero, otros a mediados de febrero. Pero por el principio de anualidad de caja, la licitación del PAE arrancaba en enero. Y de ahí para allá todos esos procesos se demoraban 3, 4 meses. Entonces lo iban adjudicando por allá en marzo, en abril. Mejor dicho, la primera ración se la iban entregando a los niños a mediados de abril, principios de mayo, yéndoles bien. Terrible. Pero los niños ya llevaban estudiando desde enero. Y todos esos 3 meses sin comida. Y muchos de los niños tienen la única ración de comida que tienen al día es esa. Entonces, hombre, esto no puede seguir pasando. Y vimos eso en muchos colegios. Que dijimos, nosotros sacamos la ley para que se pudiera exceptuar del principio de anualidad de la caja ese tema, ese programa de alimentación escolar, por las características que lleva. Es que la Constitución dice, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, eso está muy claro. Entonces nosotros hicimos eso valer. He visto, seguramente debe haber más entidades territoriales que lo hagan, pero he visto dos departamentos que lo han aplicado y han sido ejemplo. Han sido ejemplo en que no han dejado a los niños un solo día sin alimentación, pero que lo han hecho además transparente y correctamente. Antioquia y Córdoba. Ellos lo aplicaron a través de nuestra ley ese tema y lo contrataron de una vez para los 4 años. Y eso ha salido muy bien. Y la otra era que las quejas que presentaran los padres de familia, eso antes se quedaban así como simples quejas. Eso no trascendía nada. Que las quejas que presentaran los padres de familia sobre el PAE sí se pudieran constituir en una prueba válida, en un proceso penal, en un proceso fiscal y en un proceso disciplinario para los administradores públicos y para los operadores. Entonces eso también ayuda a ejercer un control con muchos más dientes. Y así dejamos muchas leyes muy buenas. Dejamos otra ley que hoy la aplica Petro, y que aprovecho para desmentir un tema. Nosotros dejamos la ley para que el subsidio al adulto mayor no fuera inferior a la línea de pobreza. Y eso ayuda a que el adulto mayor, hombre, que no pudo por X o Y motivo antes, hace 30, 40 años no se cotizaba pensión, la informalidad sigue siendo hoy muy alta, pero era muchísimo más alta. Y entonces uno ve todos estos adultos mayores trabajando y matándose la vida para que después terminar sin platica. Entonces eso a nosotros nos llevó y bueno, hemos llevado haciendo muchas leyes que me generaron mucha satisfacción porque allá sí íbamos a ir a trabajar. Uribe, eso sí, todos lo decían, ese era el senador más aplicado. Eso estudiábamos todos los proyectos de ley, eso allá llegábamos todos, porque usted muchas veces... Sí los leía, sí los leía. Usted llega al Senado y eso muchos ahora ni saben. No lo leen. Muchos ni saben cuál es el orden del día, van allá a poner a hablar mierda ahí con los compañeros, votan y se van. Petro era muy así, ¿sabe qué hacía Petro? Petro llegaba, ponía la huellita, se echaba un discurso y salía y se iba. No duraba más de 1 o 2 horas. Uribe era el primero que llegaba y era el último que se iba. Uy, con él eso sí sufríamos, porque esas plenarias se acaban a las 12. Y entonces, después de las 12, Uribe empezaba a retroalimentar todo lo que había pasado. Pues para uno estar mejorando. No, salía uno de las 3 y 4 de la mañana. Y al otro día madrugue otra vez a las 6, pero bueno, 5. hace parte de esto. Él decía, yo soy el celador más caro que tiene Colombia, el celador. Él decía, yo parezco un celador. Eso sí, porque la banca del Centro Democrático, ninguno se iba tampoco, porque viendo ahí al presidente Uribe que se iban a ir, les tocaba quedarse hasta que Uribe terminara la retroalimentación. Juan, ¿en qué momento usted empezó a considerar a Uribe un padre? No, digamos que la vida lo fue llevando a uno, ¿no? Porque... a pasar mucho tiempo con él. ¿Y qué significa eso? Sí, ¿qué significa eso? Muchos aprendizajes. De verdad que es que Uribe es una estadística. Primero es un ejemplo, es un estadista, es un ejemplo de trabajo. Álvaro Uribe es una máquina de trabajar. Ese señor, mejor dicho, todos los días de la vida está trabajando. Durísimo, sin descanso. Yo creo que eso sí es usted, mejor dicho, la gente que esté de acuerdo o en desacuerdo con Uribe, el bailado que no le pueden quitar es que no hay nadie más trabajador que él en Colombia, señor. Una máquina para trabajar. Y segundo, él es un estadista. Y yo me he dado cuenta, muchos políticos, los que uno puede llamar tradicionales, se estrellan mucho con él en las conversaciones privadas. Porque cuando se van a reunir con Uribe, ellos piensan que van a hablar de politiquería y de acuerdos, y no, se estrellan.
Álvaro Uribe no le habla a usted de una componenda política. Hace poco le No le escuché habla a usted de absolutamente nada de a eso. María Fernanda Cabal, le dice, él es un socialdemócrata. Ah, Lo sí. consideró así ella. Claro, claro. Porque es que volvemos a lo mismo. Los tres huevitos. Uribe hablaba mucho de la cohesión social, de la confianza inversionista y de la seguridad democrática. Uribe no concibe un gobierno sin esos tres pilares. Uno de los tres que no exista para Uribe no es un buen gobierno. Y la cohesión social le hace meter ese componente que María Fernanda llama un socialdemócrata, porque Uribe sí vive muy preocupado por el tema de la pobreza en Colombia y en el mundo, pero pues acá estamos en Colombia, él vive muy preocupado por eso. Y usted lo ve de las cifras que él más pide cuando va a unas regiones, cómo es la cifra de pobreza, cómo va la evolución, cómo va el subsidio, cómo vamos revisando esto. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de confianza inversionista, él nos insistía mucho en eso. Él decía, venga, es que nosotros defendemos la empresa por el empleo que genera, no por defender unos riquitos, por el empleo. Una empresa que sea netamente especulación, nosotros no la vamos a defender, eso no cabe en nuestro ideal de valores de confianza inversionista. Tienen que generar empleo y lograr que todas estas familias de trabajadores salgan adelante y el día de mañana puedan ser ellos los propietarios, etcétera. Por eso dicen que es un socialdemócrata. Y cuando usted dice, es como un padre para mí, es decir, usted compartía en la vivienda, salen del trabajo legislativo, y ¿qué pasa con Juan Caicedo? Termina el trabajo legislativo porque a él por ese proceso injusto que gracias a Dios hoy está inocente, pues él le toca renunciar al Congreso, al Senado. Él renuncia, claramente todos renunciamos, y yo después de unos meses paso a ser el director político nacional del partido por petición de él, a seguirle ayudando, a trabajar muy duro. Y ¿A sus cuántos años, Juan? eso fue en el 2020, ¿cuántos años tengo yo hoy? 32. Quítele 6, eso fue como a los 26, 27 años. 26, 27 años. Entonces ahí yo le arranco Muy joven, a ¿no? armar, claro. Y eso... y para mí ahí hubo un choque, porque yo le cuento algo. Si usted se da cuenta en toda la narración que le he hecho, yo antes me dedicaba a temas técnicos, a temas netamente técnicos, a temas que eran de estudio de proyectos de ley, ejecución de política pública, cómo mejorarle la vida al ciudadano. Y pasó un tema que era ya político. Entonces, que arme listas a Congreso, que mire con quién hacía alianzas en dónde, que mire a ver el partido hacia dónde va a coger en lo político, qué estrategia vamos a hacer, etc. Sí. Entonces, para mí sí es un cambio brutal, porque uno pasa de hablar mucho con los técnicos, con médicos, con ingenieros, con gerentes, con trabajadores, a hablar con políticos, y la conversación es completamente diferente. Eso le iba a decir, imagínese ahí usted, se mete y uno, con gente de todas las regiones, ahí se mete con uno, diferentes mañas. Claro, y ahí se mete unas aterrizadas bravas. Pero ahí es donde le cuento el tema de las estrelladas de los políticos tradicionales con Uribe, porque entonces llegan y van a hablar con Uribe, y Uribe no le habla a usted ni una componenda política, ni nada de eso. Uribe, la conversación con Uribe empieza... Ni tantos puestos cuando yo llegue. Nada. Y mire que Rodolfo antes de morir lo reconoció y dijo, no, Uribe a mí nunca me pidió un puesto para nada, y me apoyó mucho para la alcaldía de Bucaramanga. Y así no hay un político en Colombia que pueda decir que Álvaro Uribe le pidió un puesto o le pidió un contrato. Nunca en la vida. Yo por eso sí meto las manos al fuego, porque fui testigo de miles de conversaciones. Pero Uribe se va a reunir con un alcalde, un ejemplo, y empieza, bueno, alcalde, ¿cuántas vías pavimentadas? ¿Cuántos pero entonces, ¿qué le pedían? No. Porque me imagino que le pedían de todo. No, porque le cuento cómo era la conversación. Entonces Uribe empieza, bueno, cuénteme cómo está el tema de las vías acá, cuántos kilómetros de vías tiene, cuántos están en buen estado, cuántos en mal estado, el tema del acueducto, usted sí está llegando a todos los hogares o no, cuénteme cómo está el tema social, cuánto es el porcentaje de pobreza, usted qué está haciendo para sacar a los que están en pobreza, los estudiantes, cuántos jóvenes ni estudian ni trabajan, qué programa está. Eso la mayoría de rajaba, no van estudiados. Y Uribe sí iba estudiado, entonces... pasaban cosas que él se sentaba con el alcalde y Uribe sabía más de la situación del municipio que el mismo alcalde. Eso era increíble. No, Uribe es un man que se dedica a gobernar. Él sí tiene en su cabeza una obsesión por volver a Colombia un país del primer mundo. Y creo que hasta el último día de su vida lo va a hacer. Y gracias a Dios es así. Porque él no tiene ninguna ambición personal ni nada de eso. Juan, ¿qué fue lo más difícil que le tocó en ese momento lidiar o que le tocó de alguna u otra manera? No, el nivel de exigencia, porque Uribe es bravo, pero es como bravo pero basado en la exigencia. No es bravo per se.
Es bravo cuando la gente no da la talla, cuando la gente es inepta, pero él también es profesional en inventarse, en preguntarle a uno cosas que usted nunca se imagina que le van a preguntar. Entonces de pronto uno está acá en Ibagué y yo no sé, puede preguntar, pero preguntas rebuscadísimas que uno no se las sabe todas o que usted de pronto no estudia, entonces ahí mismo se pone bravo. Y, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos se está consumiendo en promedio cada hogar en Ibagué de agua con la situación? Hombre, pero usted cómo no va a saber eso si usted aspira a gobernar o si ustedes van a sacar adelante esta ciudad, ¿cómo no van a saber eso? Y se pone bravo. Y tiene razón, si uno se pone a ver, él tiene razón. A él le da mucha piedra el político inepto, el político que no estudia y el político que no hace. Juan, y de los políticos que llegaban, porque usted era el jefe de, ¿sí? ¿Cómo era el cargo que tenía? Director político Director nacional. político. ¿Qué le pedían? ¿Qué fue lo más difícil que le tocó lidiar? No, los temas de avales. Los temas de avales porque ahí es donde uno sí se da cuenta que la política muchas veces saca lo peor de las personas. Entonces, unos políticos peleando el mismo aval, entonces llegaba uno a hablar mal del otro, pero además se acusaban de los peores crímenes, por decirlo así. Hombre, eso no es así. Cuando uno sabía que, pues, que ambos estaban mintiendo, que no había necesidad, en vez de O estar sea, ganarse a cualquier costa el el aval. aval, basado más en echarle agua sucia al otro que en vender la panela propia. Y yo creo que eso sí es una enseñanza que a mí me dejó y es, yo en la medida de lo posible intento estarme haciendo mucho trabajo mental propio para no caer en eso. Y yo creo que en esta campaña, en este ejercicio presidencial lo he hecho mucho y en el ejercicio de mi campaña al Senado lo hice. Yo intenté siempre fue estar promoviendo mis propuestas, ahora las de Paloma Valencia, que es la candidata que yo estoy promoviendo muy duro, sin hablar de los demás, de los otros candidatos cercanos. Eso sí, recordando todo lo malo que ha hecho este gobierno. Y eso sí, mostrando los peligros que representa Cepeda para este país. Juan, un momento de su vida difícil que le haya tocado y que hoy podamos recordar. Personal, un momento muy duro fue la muerte de mi tío. Mi tío, el hermano de mi mamá. Mi tío fue muy cercano, como mi segundo papá, entonces fue duro. Fue duro cuando él murió, y no murió hace mucho, murió hace 6 años, 7 ya. Este año cumple 7 ¿Alguna años. enfermedad? Sí, le dio un cáncer, un tumor en el cerebro muy agresivo, terminal. Se me lo llevó, póngale que en un año. Y yo creo que yo era el sobrino más cercano a él. Él era como mi segundo padre, entonces fue muy duro. Fue muy duro para mí en ese momento. Murió, murió. Yo me acuerdo que nosotros teníamos la plenaria de víctimas al otro día, eso fue un 8 de abril. El 9 de abril en Colombia es el Día de las Víctimas, el día de la muerte Sí. de Gaitán, Sí. el día de la muerte de Gaitán. Y eso fue un día antes, eso siempre. Bogotazo, ¿no? Y era un tema duro porque esa siempre era una plenaria, es Congreso pleno, entonces se reúne Cámara y Senado. Y siempre ha sido una plenaria muy agresiva para Uribe, porque entonces empezaban lo de falsos positivos y nosotros teníamos eso muy bien estudiado de cómo responder a los falsos positivos. Creo que en la entrevista de Huesco lo hizo muy bien, porque contra lo que todo el mundo le cree, Uribe fue el que destapó los falsos positivos. Gracias a Uribe fue que eso se acabó y siquiera ahorita más tarde hablamos de eso. Entonces para mí era muy duro porque yo me la pasé todo el día anterior, los días anteriores preparando esa plenaria cuando pum, yo me acuerdo que me acosté el 8 como a la medianoche y mi mamá me llama a esa hora y yo no sé, ya, yo apenas vi la llamada de mi mamá, sabía. Dije, mi tío se murió y contesté y claro. Y para mí fue duro, muy duro. Pero bueno, aquí salimos adelante. Juan, ¿en qué momento toma la decisión de aspirar al Senado de la República? ¿Qué le cuento? Vea, yo siempre he querido mucho al Tolima de Ibagué. De verdad que amo esta tierra, es una convicción mía. Yo quiero mucho a Ibagué y mi trabajo me ha dado la oportunidad de viajar. Yo conozco prácticamente todas las capitales de Colombia y a mí me duele ver unas que hace unos años eran menos que Ibagué y hoy son más. ¿Cómo Yo, cuál? yo vivía con preocupaciones permanentes. Vea, yo le digo Barranquilla. Yo desde pequeño Barranquilla era muy maluca. Y la transformación que esta gente le ha hecho a Barranquilla es brutal, del cielo a la tierra. Es una transformación que vale la pena que todas las ciudades de Colombia la siguieran. La misma Medellín no es lo que es hoy, hace 15 años no era así. Yo viajaba desde chiquito también, mi papá tenía negocios con unos paisas y íbamos. Y uno veía Medellín, una ciudad normal, las del eje cafetero. Usted ve cómo ha crecido Pereira,
usted ve que Armenia y Manizales no son tan grandes como Ibagué, pero sí mucho más organizadas. Sí, obvio. Entonces yo vivo obsesionado por Y Ibagué. Pereira. Pereira sí es grande y tiene un crecimiento más Aunque creo organizado. que es más grande Ibagué. Yo creo que debe tener un O por lo poquito mismo. más por ahí, sí, por lo mismo, pero es más industrializada Pereira. Nosotros tenemos que, yo soy un obsesionado con Ibagué. Por ejemplo, a mí me duele el tema del agua. Yo crecí viendo Ibagué sin agua y hoy, 32 años después, Ibagué sigue sin solucionar 100% su problema del agua. Por ejemplo, Joana ha hecho un gran esfuerzo y digamos, ha hecho avances. Sí. Y eso hay que celebrarlo. Pero necesitamos que los avances continúen en una siguiente alcaldía y que nosotros los congresistas nos pongamos la 10 literalmente, que traigamos los recursos desde Bogotá, que la persona que esté en ese momento gobernando la ciudad se la juegue a fondo, no le roben la plata y sacar adelante eso, que no se quede un solo hogar de Ibagué sin el suministro de agua 24/7. Bueno, Son pero cuénteme la obsesiones. historia cómo... No, no, ¿qué le cuento? En el 2022 Uribe ya me había dicho que me lanzara a la Cámara. Usted siendo el director político Sí, yo le dije que no. del Centro Democrático. Además, le cuento, en esa época yo me acuerdo que la lista ya estaba muy armada con Milton, con Carlos Eduard y con Mauricio Pinto, que además les tengo un gran afecto a los tres Que les fue bien. y un gran ¿no? respeto, sí. Les fue muy bien porque además el 2022 yo creo que fue la campaña más difícil. Uribe me lo dijo, yo me recorrí todo el país con Uribe haciendo esa campaña y un día montados, yo no me acuerdo si fue en Cali en el carro, me dijo, esta es la campaña más dura que he hecho en toda mi vida. Imagínense, Uribe que lleva más de 50 años en política. Entonces yo lo admiro mucho, yo no me iba a meter a romper esa lista, bajo ninguna circunstancia. Yo siempre le he dicho a Uribe, yo soy un solucionador de problemas, no un creador de problemas. Ahí no me metí, yo ¿Sí seguí. o que no? No, yo dije que no, yo seguí trabajando y trabajé. Y ya en el 2000, ya ahorita en el 2025 a finales, en una conversación con él, en un carro entre Cartagena y los Montes de María, ahí hablábamos, revisando las listas de cámara del país, porque esa era mi responsabilidad, armar las listas de cámara de todo el país. Y bueno, sin entrar en detalles de la conversación, al final fue, usted se va a lanzar al Senado. Y Pero ¿por qué no entramos en detalles? ¿Cómo así? no, porque es que tampoco lo recuerdo muy bien. Lo único que sí recuerdo... ¿Iban en un carro vía Yo creo que yo hice... a Cartagena? No, de Cartagena hacia los Montes de María. Yo creo que íbamos para el Carmen de Bolívar o para Oveja Sucre, para algunos de los municipios de los Montes de María. Que es bien complicada la situación Una también. región muy azotada por la la guerra, violencia. pero Uribe vive muy obsesionado con esa región porque es divina. Es una región de una riqueza extrema, muy bonita. Sí, yo Entonces, lo he recorrido en moto. sí, y es muy bello. Cuando usted para en los montes y alcanza a ver el mar, Sí. se ve muy bonito. Ese es el Golfo de Morrosquillo. Sí, Se ve sí, muy sí. bonito eso ahí. De verdad que es que Colombia tiene unas zonas muy bonitas. Nada, al final, yo creo que yo la única pregunta tal vez que hice fue como que si yo no estaba, En la lista del Senado. si iba a haber alguien del Tolima, y la respuesta fue no. Entonces yo dije, no, yo me lanzo. O sea, usted le pregunta a Álvaro Uribe, le pregunta a Juan en ese momento, si yo no estoy en esa lista, ¿no va a haber nadie más? Sí, yo le pregunto que si había posibilidad de que hubiera alguien más si yo no estaba. Entonces él me deja entrever que no, pues que era muy difícil, era un no. Pues entonces yo dije, no, yo sí no voy a dejar a mi Tolima Sin senador. sin Senado, yo le hago. Y ahí fue cuando decidí patos al agua y nos metimos a la candela, Lista cerrada. lista cerrada. Lista cerrada, eso fue 15 días antes de la inscripción de la lista. Se debe haber sido a finales de noviembre. Que causó además también controversia por parte de algunos sectores, Juan. Seguro, yo creo que todas las decisiones en política La generan envidia controversias. Pues más que envidia, yo creo que hay personas que tienen expectativas de una u otra cosa y yo eso lo respeto mucho. Y es más, yo siempre intento también volverme un vehículo para que las personas cumplan sus expectativas siempre y cuando sean válidas y legítimas. Entonces yo eso lo entiendo. Yo la verdad, yo nunca me tomé personal, digamos que todos los agravios que hubo cuando salió a la luz pública lo de mi candidatura. Yo antes intenté entender a cada uno desde su lugar. Yo dije, está bien. Porque muchos no se lo esperaban, ¿no? Muchos no lo esperaban, ni yo. Pero se había trabajado durante Yo había 10 trabajado, años. yo había trabajado muy duro. Yo le confieso algo, yo de hecho estaba pensando en el segundo semestre de este año, yo dije, yo hago la campaña presidencial,
que Colombia quede en buenas manos, en manos de Paloma Valencia, y me voy a hacer una maestría en administración de empresas, para después volver a Colombia. O sea, volver a la administración de empresas. Sí, para que vea cómo es la vida. Ah, no, es que esto es lo mejor Pero del porque me cuento. dice, renuncia en la carrera. Imagínese esto, es que esto es lo mejor del cuento. Entonces yo terminé Ciencia Política y Gobierno, habiendo renunciado a la carrera de Administración de Empresas, y después me empezó a gustar mucho. Yo tengo inversiones en el sector privado, porque además eso es algo bueno, que el político no viva de la política. Es Porque verdad. eso ayuda a que no A que tenga no las roben. tentaciones, y eso ayuda a que no tenga las tentaciones de robar. Y eso también es otra cosa que Uribe siempre nos ha inculcado, y nos decía mucho. Decía, el político no puede vivir de la política. Por favor, así maneja bien pulcramente los recursos públicos, como debe ser. Entonces, pues uno tiene inversiones en el sector privado, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho también como uno desde el sector privado puede contribuir mucho a la generación de empleo y a sacar adelante el país. Y yo en ese momento, además, yo venía estudiando mucho el caso de David Vélez, el de Nubank, y muchos otros colombianos que no son tan famosos, que habían ido a estudiar por fuera, habían aprendido mucho y habían vuelto a Colombia a crear empresa y habían generado muchos empleos y a sacar adelante a Colombia. Entonces yo empecé Ya tenía eso en la mente. yo dije, yo quiero. Pero bueno, surgió esto y yo dije, no, pues desde ahí también puedo ayudar a Colombia y a mi tierra que tanto quiero. Recibe usted, le dan un número de alguna u otra manera que le iba a garantizar ese aval allí en el Congreso de la República. Sí, pues uno siempre cree que, digamos, usted hace la campaña con la ilusión de que va a salir, pero pues nada está fijo en la vida. ¿Verdad? Mucha gente decía que no, que yo me elegía sobrado y no fue tan sobrado. Y yo hasta en un punto, yo tenía un puestico más abajo y me subí. Sí. Y me subí también por lo mismo. Yo no soy un generador de problemas, yo soy un solucionador de problemas. Entonces, bueno, pero eso son cosas de la vida y lo bueno es que acá ya estamos haciendo equipo, teniendo buenas relaciones, estudiando desde ya mucho la problemática de Ibagué para llegar el 20 de julio a tener los proyectos. Yo no puedo esperar hasta el 20 de julio para llegar a estudiar a ver qué es lo que voy a hacer por el Tolima, sino desde ya empezarlo también además a adelantar con los candidatos presidenciales, con Paloma Valencia. Eso es lo bueno de Paloma, ¿sabe? Sí. Y ahí viene un punto. Paloma es prácticamente acá. Paloma se hizo acá. Hablaba mamá vive con acá, ella, ¿no? Su mamá vive acá y Paloma tiene una particularidad y es que el único departamento de Colombia del que ella se ha recorrido todos los municipios es Tolima. Ha recorrido los 47 municipios del Tolima, los conoce. Eso es una ventaja que nosotros tenemos increíbles. Es que le digo una cosa, yo creo que ni O Manuel sea, sabe Murillo las todo. problemáticas. Sí. Sabe todo. Yo digo, es que a Paloma no hay que contarle las problemáticas, hay que recordárselas. Es un tema mucho más fácil. Ella ayudó mucho al Espinal. Yo en esta campaña, que en el Espinal la hice de la mano de Juan Carlos Tamayo y del equipo Somos Independientes, a quienes agradezco mucho, les tengo un gran cariño. Juan Carlos me contaba que cuando él fue alcalde, Paloma gestionó unas placahuellas para la zona rural, un Sacúdete, que son unos polideportivos de cultura, de arte, de deporte, y gestionó muchas cosas y no le pidió un solo peso, porque ese es otro tema que también hay que ver. La mayoría de congresistas gestionan plata para los alcaldes, pero les piden tajada. Un porcentaje, sí. Ni un solo peso. Y Paloma no me pidió nada. Nada. Eso sí vivía pendiente que las obras se hicieran y vivía exigiendo mucho. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos también en este país y para el departamento de Tolima. Una oportunidad única, de oro, de oro. Usted dijo algo importante ahorita, Juan, y es que Álvaro Uribe le dijo en algún momento, los políticos no pueden vivir de la política. Tienen que hacer empresa, tienen que mirar qué negocio mueven también para que de alguna u otra manera puedan subsistir. ¿Usted lo ha hecho? Yo lo he hecho, yo desde que estaba en la universidad, con unos amigos, en algún momento montamos un emprendimiento, montamos una empresa, pues en Bogotá hay una empresa muy grande que se llama Debedesa, que ellos son dueños de discotecas. En algún momento con unos amigos metimos unos punticos, hacíamos fiestas, intentamos formar una empresa, digamos, eso se quebró, pero siempre estaba intentando. Hoy tengo con otros socios unos restaurantes, de verdad que nos ha ido muy bien. ¿Cuál? También, ¿Acá en Ibagué? Sí, acá en Ibagué, lo invito a que vaya a Cantaleta en el social, vaya. Cantaleta en el social, bueno. Cantaleta. Sí, y los amigos también tienen otros que se llaman Sumeshi ¿Y usted también es y socio Jaobao. De ellos no, estamos ahí intentando formar un grupo, pero nosotros nos movemos mucho en eso.
Yo también tengo inversiones en ganadería, en criadero de caballos, en empresas de BTL, pero no acá en el Tolima, por fuera, moviéndonos mucho en lo privado también. Sí. Yo le dedicaba mucho los fines de semana a las empresas de lo privado. Y pues ahora les dedico cada vez menos tiempo, pero lo bueno es que mis socios han sido los más contentos conmigo. Desde mi candidatura ellos fueron los más contentos. Acá vimos que lo estuvieron acompañando en la campaña. Acá me acompañó uno de ellos y son los más contentos. Entonces ellos como que me han dado esa gabela de que yo esté más dedicado hoy a lo político y ellos más a los negocios sin exigirme tanto pues por eso. Obviamente yo no sé eso hasta cuándo les vaya a durar, pero pues mientras aprovecho. Juan, ¿se ve usted después de ese trabajo legislativo haciendo algo más políticamente? Es decir, llegando acá en el Tolima, no sé, una elección a una alcaldía, una gobernación. A mí algún día me gustaría. ¿O le gustaría un ministerio? A mí algún día me gustaría ser ministro. ¿De qué? A mí de las TIC. De las TIC yo creo que nosotros podemos transformar mucho este país. Porque es que el ser congresista, senador en este caso es muy bueno. Pero es que una firma de un senador no soluciona nada. Porque al final no es administrador, no es ordenador de gasto, no ejecuta. Uno se vuelve más, es como un veedor. Un veedor, venga, gane esto, insistente. Uno se vuelve como el buen enamorado, insista, hasta que logre el tema. Pero uno de ministro sí, la firma uno sí soluciona cosas. Yo me imagino un país totalmente conectado. Es que mire, hoy la discusión en el mundo gira alrededor de la inteligencia artificial y hoy la competencia es entre inteligencias artificiales. ¿Quién crea la mejor? Usted ve la competencia entre ChatGPT, entre X, entre Gemini, entre la de Microsoft Copilot, entre Anthropic que ya está creando otra. O sea, y después usted ya las empieza, esa es la de Anthropic, y después usted ya las empieza a ver segmentadas. Entonces ya estamos llegando al nivel de la inteligencia artificial hecha específicamente para ayudarle a las inmobiliarias, otra hecha específicamente para ayudarle a los urólogos, otra así. Entonces, y nosotros acá todos hablando de conectividad, de si el país tiene o no conectividad. Entonces uno tiene que llegar a exprimir, démosle conectividad a todo, con Starlink, que es muy fácil. Yo hablaba con uno de los representantes de Starlink. Satelital. Claro, para Latinoamérica, y me decía, vea, si uno hiciera el convenio en 6 meses le tenemos conectado el 100% de Colombia con internet de alta velocidad. Yo, hombre, que eso hay que hacerlo. Y a partir de ahí empezar uno a hacer muchos avances tecnológicos, darle oportunidad a los jóvenes. Es que mire, yo creo que hubo un tema fundamental en los temas de tecnología que fue que cambió la ecuación. Antes, las empresas iban a donde estaba la plata. Sí. Entonces, la plata está en Bogotá, todas las empresas iban para Bogotá. La plata está en New York, en Estados Unidos, todas iban para Nueva York. Hoy pasó lo contrario. La plata está yendo donde está el talento, donde están los berracos capaces de hacer las cosas realidad. Silicon Valley. Todos esos jóvenes en San Francisco que aprendieron a programar, que aprendieron a sacar adelante y hacer aplicaciones, la plata está yendo allá. Y por eso Apple montó sus headquarters allá y por eso allá se han dado tantos desarrollos. Y nosotros deberíamos hacer eso. Si nosotros queremos montar un Silicon Valley y que Colombia se vuelva un foco de innovación, una nueva innovación y emprendimiento en Latinoamérica, uno debería es capacitar la mayor cantidad de jóvenes que pueda. Y que el día de mañana ellos mismos hagan sus propios inventos. Es que mire, si usted sería el ideal, ¿no? Lo ideal es que mire, Elon Musk, sí. Mark Zuckerberg, Sam Altman, que es el de OpenAI, que son los de ChatGPT, el de Nvidia, todos esos muchachos, esos no eran riquitos. Ahorita... No, pero le digo, esos no eran riquitos. Esos no eran hijos de papi mani, no eran unos manes cracks que estudiaron, que aprendieron a sacar adelante sus proyectos y que tuvieron la osadía de hacerlos, de llevarlos a realidad. Entonces acá en Colombia sí que hay jóvenes talentosos, sí que hay jóvenes berracos, sí que hay jóvenes dispuestos a estudiar. Necesitamos hacer eso y que el día de mañana eso se logre. Yo se lo escuché a Bukele un día y dijo, mire, es que qué tal que en ese momento Meta había comprado WhatsApp como en $20.000 millones. Él decía, esto es igual al PIB del Salvador en ese momento. Si esa aplicación la hubieran creado unos jóvenes salvadoreños, hubiéramos duplicado el PIB del Salvador en un año. Una locura. Y tiene toda la razón. Por eso yo quisiera hacer el TIC. Y cierro con un tema. Yo lo primero que haría sería acabar con las secretarías de tránsito y de movilidad. Eso no debería existir. Eso debería ser una aplicación. ¿Por qué? Porque, vea, ¿cómo es posible que usted en pleno siglo XXI tenga que ir a mamarse fila todo un día
para que le renueven el pase, para hacer un traspaso y tras de eso caer en esas mafias de tramitadores y de tramitologías que entonces le cobran a uno para sacarle Pero le va a acceso, saltar medio el o se la país, frenan. los políticos. Que me salten las mafias y los políticos. Pero nosotros tenemos que facilitar la vida a los ciudadanos. Hombre, usted eso debería ser como pedir un Rappi, que usted haga el traspaso. O sea, el trámite de cualquier Secretaría de Movilidad lo debería poder hacer cualquier ciudadano por una aplicación y que no demore más de 5 minutos. Y que le llegue la placa a la casa, que le llegue el pase renovado. tal cual. Y con un tema muy importante, es que usted así baja los costos de funcionamiento, cuánto cuestan esos arriendos, esas nóminas gigantescas, todo eso. Y si usted que se utiliza hoy para burocracia. Para burocracia. Y entonces usted aminora costos de funcionamiento y le puede trasladar eso al usuario. ¿Se lo trasladen qué? Que el impuesto del carro sea mucho más barato, que el impuesto de rodamiento cueste el 10% de lo que cuesta hoy. Juan, ¿qué mensaje le dejaría en estos momentos a todos los jóvenes que nos ven, que lo están viendo usted también como un referente tal vez por ser ese joven que va a estar allá en el Congreso de la República? Y si tiene ya pensado algún proyecto así a grosso modo para que nos comente rápidamente y que le pueda aportar también, por supuesto, a este departamento. Sí, yo le quiero decir a todos los jóvenes que estudiemos muy duro, con disciplina y que nos atrevamos, que no dejemos que nadie nos diga que no se dejen vencer por el miedo. Eso suena cliché, pero es una realidad. Es que aquí mucha gente le dice a uno, no, ese no se puede, no, ese no se puede, no, ese no se puede. ¿Ese cómo va a ser senador? ¿Usted imagina que cuando le dijeron a Elon Musk que él dijo que iba a llevar al espacio y que los iba a hacer reutilizables los cohetes y no sé qué? Le dijeron, no, eso no se puede. Y si hubiera quedado, no, hombre, esto hay que echar es para adelante y con ganas y con toda. Y el primer proyecto que yo quiero llegar a radicar... Que eso también es muy de la cultura tolimense, ¿no, Juan? Muchas veces. No todos, pero... Sí, mucha gente, ay, eso no se puede. Le empiezan a ver el pero. Yo en mi oficina tenía un letrero que decía, no me traiga problemas, tráigame la solución y cuénteme el problema. Si usted me va a contar el problema, de una vez deme la solución. Si no, se va a ir con un regaño. Porque pues problemas todo el mundo es analista, sí, pero pocos son ejecutadores. Yo creo que nosotros tenemos que empezar también a impregnar esa cultura de, sí, claro, el problema hay que analizarlo, pero también hay que buscar la alternativa de una vez. Porque es que aquí nos han vendido como si fueran los grandes sabios los que diagnostican. Hombre, eso ya no es así. Eso ya, diagnósticos todos tenemos de todos los problemas. Aquí el sabio es el que tiene la idea más ingeniosa para sacarla adelante. Pero todavía es así. Todavía. Ahora es estudio tras estudio. ¿Qué vamos a hacer? Una carretera, un estudio de prefactibilidad, factibilidad. Y no, que quedaron mal, volvámoslos a hacer. Se les va la vida en estudios. Y mientras tanto las comunidades padeciendo y sufriendo los problemas. El primer proyecto que yo quiero llegar a hacer precisamente es enfocado para los jóvenes. Es una política pública de educación alternativa enfocada en tecnología. Que nosotros en los próximos 4 años podamos dar 1 millón de cupos a 1 millón de jóvenes, priorizándolos de los estratos más bajos y priorizando los que se gradúan de colegios públicos, que tengan las mejores notas, para que tengan una beca 100% gratuidad en un curso que se demora 11 meses, que les da las bases sólidas para aprender a programar, desarrollar inteligencia artificial. Durante esos 11 meses les damos un subsidio de manutención y de conectividad para que no tengan que preocuparse por trabajar mientras estudian para mantenerse. Y mientras tanto, nosotros lo que vamos haciendo es que vamos pasando las hojas de vida de esos jóvenes que están estudiando a las empresas de tecnología que requieren todos esos programadores. Mire, Colombia requiere al año, más de 167.000 programadores que hoy no hay. Y el mundo 6 millones. Y yo digo el mundo porque usted podría trabajar para Meta, para Facebook, desde acá desde Ibagué, porque son trabajos remotos. Son trabajos que se hacen 100% desde un computador. Si usted tiene buen internet, usted puede trabajar desde Ibagué para cualquier empresa del mundo de tecnología. Entonces nosotros así empezamos a mostrarle a los jóvenes que hay un camino muy bueno de tecnología, que ellos cojan experiencia. Entonces uno lo hace. Yo ya he hablado con los de Rappi, hombre, para nosotros sería mucho mejor. Nosotros nos gastamos un billetal capacitando personas. Si usted me dice que usted me va a traer 1.000 programadores, pues los reviso, pero le garantizo que le contrato la mayoría. Entonces mientras ellos ya están terminando, ahí hacemos un tema novedoso, que eso no lo hace el Estado, yo creo que ya lo tiene que empezar a hacer. Y es que los jóvenes que estén cursando los últimos semestres de cualquier carrera, y estos de este programa de tecnología, el mismo Estado se encargue de ir pasando y promoviendo las hojas de vida en las empresas, para que ellos una vez terminen casi que queden directamente enganchados en un trabajo. Y el que diga, bueno, yo no quiero trabajar, yo quiero mi propio emprendimiento, creo que tengo las bases y tengo la osadía de hacerlo,
pues bienvenido, y a través del Fondo Emprender se le empiecen a prestar los recursos, pero también que se haga un convenio con las escuelas de administración de las universidades para que lo guíen en ese negocio, para que lo guíen, le vayan a decir, ojo que esto financieramente no es bueno, venga, desde el punto de vista de mercadeo hagamos esto, desde el punto de vista comercial hagamos esto, en ventas hagamos esto, hombre, usted tiene una nómina muy grande o la tiene muy pequeña, la nómina, usted puede crecer mucho, tiene un gran potencial, etcétera, que los vaya guiando para que los emprendimientos tengan mayor vocación. Ese es el primer proyecto. Ese es el primero y el que yo considero es más importante, porque lo decíamos al principio de esta entrevista, el senador más joven no se puede quedar simplemente como un eslogan. Yo aquí tengo que llegar a ejercer y que los jóvenes digan, este man fue el más joven. Pero que hasta su mismo partido va a estar allí poniéndole los ojos encima. De acuerdo. Pero a ver qué va a hacer Juan. Y yo le digo mucho al electorado, mire, cuando yo hablo en todas las reuniones, en todos los municipios, yo les digo, exíjanle al político, estén ustedes en un constante proceso de exigencia del político. Y la exigencia no es solo decirle, venga, es que usted viene y en 4 años no vuelve, no es solo la presencia, exíjanle también que lo que dice lo haga, exíjanle que lo que le está diciendo a usted nos cuente cómo lo va a hacer, porque es que aquí lo fácil sería yo llegar y decirle a usted que voy a hacer 10.000 cosas, ¿y cómo las va a hacer? ¿Cómo las va a hacer? Cuéntenos, ¿de dónde va a sacar la plata? Este proyecto que yo le digo es un proyecto que cuesta alrededor de 1.2 billones de pesos, que es el presupuesto del Ministerio de la Igualdad. Entonces aquí uno tiene que decir, que además el Ministerio de la Igualdad se ha gastado el 90% del presupuesto en gastos de funcionamiento, en burocracia, en puestos que no sirvió para nada. Para nada. Entonces ahí es donde usted tiene que tener la opción y decir, bueno, o quieren el Ministerio de la Igualdad para llenarlo de burócratas, o quieren un programa que capacite y le dé emprendimiento y trabajo a 1 millón de jóvenes. ¿Cuál es la escogencia que nosotros queremos? Porque aquí nosotros tenemos la fuente de financiación, tenemos cómo hacerlo. Acá ya hay unas plataformas muy buenas. De hecho, una de las mejores plataformas de educación virtual en Latinoamérica es Platzi, fundada por un colombiano. Y a nivel mundial tiene un gran prestigio y están listos para ayudarnos a sacar adelante este proyecto. Buenísimo, Juan, buenísimo, y ayudarle también a tantos jóvenes en el país. Pues Juan, ha sido muy agradable. Oiga, no le pregunté nada por el amor, ¿no? Que nunca habló de novia ni nada. Me han roto el corazón muchas veces, las ibaguereñas. ¿Pero todas ibaguereñas? La gran mayoría, no, muy poquitas. No, ahora ha sido muy duro con el trabajo, muy soltero. Muy soltero. Muy soltero, pero bueno, no me desespero por eso. Ahora concentrado en lo que es y concentrado en el país. Así es. Bueno, Juan, pues muy, muy agradable esa entrevista. Conocimos un poco más de lo que es Juan Caicedo, de este tolimense, este ibaguereño enamorado. Sabemos que le duele cada cosa que suceda en esta capital, en el departamento del Tolima, y por eso sabemos que lo va a hacer muy bien ahí en el Congreso de la República. De verdad que 1000 felicitaciones, esperamos muchos proyectos que le puedan ayudar a esta región, a esta capital, y pues mi admiración total, Juan, un hombre tan joven y que en estos momentos tenga ese cargo tan importante en el país, que además es de mucha responsabilidad también. Muchas gracias, Duber, y bueno, vamos a darla toda por este país, por los jóvenes, por este departamento, esta ciudad que tanto amo. Vamos a darle con todo. Bueno, esto fue Testimonios aquí en el Irreverente Ibagué.